¿No? Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a estar trabajando hoy? Ustedes vieron con el profe Felipe, el día de ayer, la primera parte de la ficha uno y la ficha 2 completa, estructuras secuenciales. Yo no voy a tratar el tema hoy día, ¿sí? Tengan en cuenta que como viene la instrumentación de las clases, eh, en el práctico vamos a ver los temas de la ficha anterior. Si esta semana se vio la ficha 2, en el práctico vamos a estar viendo los temas de la ficha número uno. Sin embargo, en algún punto eventualmente vamos a converger con el profe y ahí sí vamos a ir parejo. Por ahora eso no va a ocurrir. ¿En qué vamos a centrar la clase de hoy? Bueno, ya estuvimos hablando de las reglas de juego, ya vimos cómo son el tamaño de los azotes, si cumplen, cuál es la recompensa, etcétera, etcétera. A esta altura es importantísimo que ustedes tengan el cuestionario cero respondido y enviado y calificado y terminado. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen el cuestionario cero, no van a poder o no habrán podido empezar el cuestionario 2, ¿sí? Porque claramente les dice que la actividad cero tiene que estar como realizada para que lo puedan hacer, ¿sí? Se los dejo como eh, una cuestión el, de, de aceleramiento, ¿no? De decir, bueno, háganlo rápido. Los cuestionarios, si ustedes se fijan, tienen una fecha en que abre y una fecha en que cierra. Si cierra el domingo 17 de abril, entonces el 17 de abril de 2022, hasta esa fecha tienen ustedes tiempo para hacer el cuestionario. Nos vamos a ver los temas del cuestionario uno. El cuestionario uno, Franco, ya fue dado por el profe. Ahora te toca a vos sentarte, leerlo y responder las preguntas del cuestionario uno. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer la parte práctica, ¿sí? Porque esta materia es netamente práctica y esta clase es para hacer práctica, para ver nuestro primer inicio en lo que es el entorno de desarrollo, el lenguaje, cómo generar las cosas, de hacer pequeños ejemplos. Es importante, ¿sí? Es importante también, ya hablando de lo que necesitan cada una de sus máquinas. Bueno, esas cuestiones, Santiago, cuando vos no tenés alguna duda en el cuestionario, eh, si son de código las podemos ver ahora, pero por lo general para eso está el foro, ¿sí? Para eso tenemos el foro general del curso. Si vos tenés una duda, podés postear el foro, cuál es tu duda, cuál es la cuestión que tenés, en forma de que se te entienda y se te va a responder. Si no, lo vemos. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Bueno, yo voy a partir de la base de que todos ustedes han leído el instructivo para generar Python, si no lo vamos a repasar ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar siempre para hacer los programas en el lenguaje Python. Para programar en Python, ¿sí? Necesitamos de dos cosas. Una es el intérprete, que es el lenguaje en sí, que nosotros bajamos desde el sitio python.org, el cual nosotros bajamos en downloads. Nosotros bajamos la última versión de Python, como ustedes ven. Ya a mí me gusta, mm, uno lo puede agarrar. No tengo nada, bueno, acá es la base. ¿Sí? Desde ahí. Y la otra herramienta que vamos a estar trabajando es con lo que se llama un IDE. ¿Qué es lo que es un IDE? Es un eh, programa, es una ejecución de un programa, es un entorno de desarrollo integrado, es decir, todo lo que nosotros necesitamos para hacer un programa en Python en un único programa nuestro que corre en nuestra máquina. ¿Qué vamos a estar usando? Es el PyCharm Educational o Community. ¿Sí? Pueden usar el PyCharm Edu, cualquiera de los dos, que ustedes los descargan, o el PyCharm Community, que es el
eh, el que pueden llegar a encontrar como algo muy, muy sencillo de instalar, ¿sí? Lo van a descargar, ¿sí? El documento es bastante claro y explicativo de lo que van a encontrar. Podés usar Jeremías Visual Studio Code, ¿sí? Es decir, vos podés levantar, no, esto no es lo que quería levantar, perdón, el Visual Studio Code, sobre todo por una cuestión de que si no tenés, en tu máquina no tenés mucha memoria o es vieja y no podés tener el zoom y el PyCharm al mismo tiempo, vos podés agarrar y tener el Visual Studio Code, ¿sí? Yo puedo poner un folder cualquiera. em, ah, sí. Lo que sí, lo que sí, cuando vos crees un archivo, cuando crees un archivo de Python, para poder crear un archivo de Python, tenés que tener un plugin o un algo para que lo pueda hacer. De todas maneras, también te recomiendo es que no solamente hagas el tema de la extensión de Python para hacer el código, ¿sí? Sino también necesitas el intérprete. El intérprete lo tenés que instalar sí o sí. ¿Cuál es mi recomendación con respecto al Visual Studio Code? Tengan en cuenta que cuando usted van a ir a rendir a la universidad o van a estar en la universidad haciendo las clases con prácticas presenciales conmigo, no vamos a usar Visual Studio Code, vas a estar usando PyCharm. Pero si a vos te sale esa transición fácil, dale que va. ¿Qué es lo que es PyCharm? Dijimos, bueno, PyCharm es el medio con el cual nosotros vamos a hacer nuestros programas, ¿sí? En, eh, en Python. Y Python es el lenguaje, es decir, cuando yo vengo y ejecuto este intérprete, ¿sí? Por default el sitio les va a decir a ustedes eh, cuál es si es de 6432 cuando hacen el download del intérprete del lenguaje en sí. Por lo general, yo le digo que tilde esto, que me agrega el pad, que es una variable de entorno de los sistemas operativos, no importa mucho, y yo le digo siempre la opción install now. Obviamente me va a pedir una autorización de sistema operativo de administrador por las cuestiones de que yo lo tengo así, y pum, sale, ¿sí? Y se instala. ¿Sí? Obviamente, mientras eso se hace, yo lo que voy a aprovechar es bajar la última versión del community como para mostrarles también cómo se genera. ¿Sí? Lo voy a bajar acá, en la misma carpeta donde tenía el tema. ¿Ven? Yo lo pude bajar mientras todavía se sigue instalando mi Python. Lo que yo no voy a iniciar es todavía la instalación del PyCharm. ¿Por qué? Una, porque no se descargó completamente. Y la otra es porque todavía estoy generando el setup del lenguaje. ¿Sí? Eh, yo al menos hago eso, primero instalo el intérprete de Python. Y una vez que terminé de instalar el intérprete de Python, puedo arrancar y decir, bueno, voy a instalar el PyCharm. Se va a tomar su tiempo, ¿sí? Tengan en cuenta que se va a tomar su tiempo. Yo lo voy a dejar que corra, porque en definitiva necesito hacer esto. No porque no lo tenga, sino porque se los quiero mostrar. Y una vez que terminó eso, ¿sí? Lo cierran y ahora pueden correr. Y lo que voy a correr es el PyCharm Community. Ustedes pueden correr el PyCharm Community o el PyCharm Edu, ¿sí? Cualquiera de los dos sirve. Lo que tiene
Déjeme que me levante el instalador para mostrárselo, porque estoy con dos pantallas, ese es el tema. Estoy levantándolo, pasa que no lo están viendo. Acá está. Este es el instalador, ¿sí? El instalador que yo tengo con el setup. En el documento lo que les dice es que a partir de ahí, cuando ustedes hacen el next, ¿sí? Lo primero que va a hacer es la validación esta. A mí esta validación, las opciones de instalación, no me va a aparecer, si ustedes se fijan, no me va a aparecer esto. ¿Por qué? Porque yo ya instalé el intérprete previamente. Entonces directamente me dice, ok, pero vos tenés una vieja versión, tenés la 2020 1.1. Sí, chao, tómatela. Desinstálala porque voy a hacer un upgrade. Después ustedes cuando hacen un siguiente, les va a desinstalar esa versión vieja, al menos a mí me lo va a desinstalar. Y ahora sí me va a decir, una vez que pasen esta ventana, si ustedes se fijan ahora, va a ser un siguiente. ¿Sí? Tengo un espacio requerido que les va a decir de tantos gigas, tanto de disco, tanto y sobrado, a pesar de que la castigo. Y acá vienen. Ustedes pueden admin folder to path, supongan que no. Pueden poner create association, tac, tac, tac. Eh, lo voy a dejar. Sí, estas son opciones que ustedes vean. Si quieren actualizar todas, actualicen y chequen todas. Si no quieren chequear alguna, no la chequen. Eso queden ustedes. Son opciones. Si no quieren tener ninguna chequeada, no la tengan chequeada. Una cuestión es esto les crea el shortcut automáticamente. Esto le hace un context menu. Entonces así van a hacer doble clic el botón derecho sobre una carpeta y lo van a abrir como proyecto. Está muy piola esa cosa. Y las asociaciones con los archivos .py, que ya vamos a ver qué es lo que es el archivo .py. Y una vez que tienen ahí, dicen, bueno, vamos a instalar. Y eso es todo, ¿sí? Es importante, por ahí, algunos por ahí les figuraba algún error, creo que surgió en el foro, de que no pueden levantar o no pueden ejecutar el PyCharm porque les falta una versión del JDK. Que lo que es el JDK es otro lenguaje de programación en el cual se hizo el IDE, basado en el IDE, para que ejecute de esa manera, que es Java. Entonces, por lo general, la mayoría de los sistemas operativos traen el JDK instalado, ¿sí? By default. En caso de que les diera ese error, sobre todo a los Linuxeros, te recomiendo que vayan y vean cómo instalar un JDK como para que corra, ¿sí? Y el error se los va a decir. No debería, ¿sí? Pero si lo hace, ténganlo presente que por ahí viene el tema. Y la otra cuestión que les quiero decir respecto de esto mientras se instala el IDE es que si usted tiene una máquina vieja y no pueden mantener el Zoom y el PyCharm abierto al mismo tiempo, la mejor opción que pueden tener ahí es dejar el PyCharm en su máquina y unirse a la clase a través del celular, ¿sí? Porque en definitiva lo van a poder hacer, el celular lo pueden tener enfrente mientras están trabajando con la compu y me pueden ver a mí, pueden ver lo que yo estoy haciendo y replicarlo en sus computadoras. En de eso, si no quieren dejar su Zoom y su PyCharm en la compu, ambos dos, y la compu no se lo banca por una cuestión de memoria, de que es vieja, etcétera, etcétera, pueden recurrir a hacer lo que lo sugirió, lo que preguntó Jeremia, de usar el Visual Studio Code, que es algo mucho más liviano, que es poner un plugin y con eso van a zafar y van a poder mantener el zoom, o bien correr el PyCharm en lo que se llama el Safe Mode, que ahí se los voy a mostrar. Ahora terminó, entonces una vez que ya terminó, yo agarro, vengo y lo corro. ¿Sí? Lo corro por primera vez. Me va a tardar su tiempito, ¿sí? Para cargarse toma su tiempo, al menos las primeras veces, ¿sí? Yo quiero que me aparezca en algún lado. Ya está. Ahí se lo voy a poner. Em, tengo que, tengo que darle permisos del firewall para que no se me enoje. Y esto es el PyCharm. ¿Sí? A mí me gusta, como viejo zorro desarrollador, me gusta trabajar
eh, con el formato, ah, el, el IDE oscuro, ¿sí? Ahí está, ahí tienen, ¿sí? Ahí está todo listo. Entonces, cuando a ustedes les aparece por primera vez, ¿sí? El pie chart, lo que ustedes van a tener es esto. Yo tengo todo esto por una cuestión de que tengo varias cosas metidas, qué sé yo, qué sé cuánto. Es un lío, ¿sí? Eh, lo he trabajado, obviamente, me han mantenido los settings y demás, pero a ustedes no les va a aparecer nada de esto, les va a aparecer vacío. Cosas que tenemos que hacer, cosas que tenemos que hacer como primera medida una vez que ustedes instalaron el Python y el PyCharm. A ver, hasta ahora vamos hasta acá. ¿Hay alguna duda, algún problema? Necesito saber si me van siguiendo. Ninguna duda. No, profe, Una ninguna duda, profe. duda. Ya te lo explico, ya te lo explico. Eso es brillantina y maquillaje. Em, lo primero que tenemos que hacer es, como yo instalé el intérprete de Python y el PyCharm por separado, lo próximo que yo tengo que hacer, o que ustedes tienen que hacer, es venir acá a la ruedita, ¿sí? Y Edit Custom Properties. No, esto no era. eh, mm, mm, Acá no. Ay, ¿dónde era? Cambiaron la bocha. Acá. A Customize, perdón. Bueno, en el Customize, acá ya le pongo cuál es el tema, ¿sí? Drácula es el oscuro, el tamaño de la fuente, qué sé yo, el keymap, que es la forma de los teclados, pero lo que a mí me importa es All Settings. Esto es lo que a mí me interesa. ¿Y qué es lo que me interesa a mí? Es justamente este menú que tengo acá, el Python Interpreter. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿sí? Lo van a tener así, cuando lo aparezcan, ¿sí? Sin intérprete. Para que yo pueda hacer los programas en Python, para que el PyCharm pueda funcionar, me controle la cierta sintaxis y me pueda ejecutar el programa que yo estoy codificando, yo necesito asociarle el intérprete que acabo de instalar al IDE. Entonces, lo que yo voy a hacer es venir acá y seleccionar uno. Si ustedes se fijan, yo tengo el 3.9, pero yo instalé el 3.10. Entonces, si ustedes no ven en su listado acá lo que correspondan, ustedes pueden decir add, y acá es algo importante. Es decir, ¿qué significa? Ustedes van a venir acá y van a tener no interpreter y la lista esta va a estar vacía. Entonces, yo vengo acá y le digo agregar. Python, perdón, PyCharm, para ser más exacto, el entorno de desarrollo, me ofrece varias opciones. El Virtual Environment, el Conda Environment, que no sé qué lo que es eso, supongo que debe ser el Anaconda para hacer ciertas cuestiones de más pro, el System Interpreter, el Pipe y el Poetry. De los cinco, lo que yo tengo que setear, lo que único que yo tengo que setear por única vez es el System Interpreter. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, automáticamente me encontró el intérprete del 3.10. ¿Sí? Si no lo tuviera ese intérprete ahí puesto, si yo no lo tuviera, a ustedes les va a aparecer también, con los tres puntitos lo buscan, ¿sí? Hasta que lo encuentran. En este caso, yo voy a ir por acá, voy a ir buscando, bla, 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 hasta encontrarlo, application data y cosas así. O bien, como yo tenía, por ejemplo, en el Windows, en los programas, ¿sí? Ustedes lo buscan donde lo hayan instalado, por ejemplo, en el Program Files, por ahí van a tener el Python 3.9, bla, 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 y lo que ustedes tienen que asociar es el exe. ¿Sí?
Por defecto, como van a tener un único intérprete y lo van a instalar y por lo general lo van a hacer siguiente, cuando vengan acá a System Intérprete o el intérprete del sistema, esto va a estar automáticamente establecido. ¿Por qué es importante establecer esta opción y en este caso en particular? Porque de esa manera ustedes no van a tener problemas con su programa y el intérprete va a estar fijado para todos los proyectos que hagamos de acá a fin de año. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Entonces profe. yo le pongo OK y chao. Ahí apareció. Listo. ¿Está? Si fue todo correcto, si fue todo bien como corresponde, yo voy a tener estas dos cuestiones acá, el pip y el setup tools. El pip es el que me va a controlar a mí los estándares de código, es decir, que el código que yo produzco tiene que estar bajo ciertas reglas de prolijidad, las cuales vamos a evaluar, y el otro setup tool es parte del environment, es parte de lo que tiene que hacer. Una vez que yo hice eso, yo voy a poner apply. Y le voy a poner OK. Y me vuelve acá. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera ejecutar un programa, lo podría hacer, pero ustedes no van a tener ningún programa hecho. ¿Sí? Yo lo voy a tener, yo tengo algo hecho ahí, pero no, nada de esto para ustedes les debe importar. Como está vacío, lo primero que yo tengo que hacer es crear un proyecto. ¿Qué es lo que es un proyecto en Python? Y termina siendo una carpeta dentro del sistema de archivos del sistema operativo. ¿Sí? Es decir, cuando yo tengo que hacer un ejercicio, que ustedes vayan a hacer un ejercicio en su casa, o un práctico, o un parcial, lo primero que tienen que hacer ustedes es poner nuevo proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si ustedes se fijan, ¿sí? Esto lo voy a dejar destildado y le voy a dar el nombre, un nombre. Por favor, sean conscientes con los nombres. Por ejemplo, en el parcial, no le pongan esto, ¿sí? Le pueden poner, por ejemplo, su número de legajo, no sé, le digo cuál es mi legajo de estudiante, ¿sí? Y es un nombre, y ese es el primer, el nombre del proyecto, el nombre de la carpetita que ustedes van a generar. Lo segundo, lo segundo es, fíjense que siempre, siempre, siempre tengan esta opción tildada. Nunca tilden esto. Nunca. ¿Por qué? Porque les genera toda una serie de carpetas y les hace mucho más pesado su proyecto, cuando en realidad lo que necesitan es una carpetita con el código fuente y que después sea interpretado. Entonces, siempre con esto. El parche Medu, por lo general, la primera vez que ustedes lo van a correr y crean un proyecto por primera vez, les va a poner eso. ¿Sí? Entonces ustedes, en vez de seleccionar esto, este Virtual Environment y lo que sea, vienen y ponen intérprete previamente configurado, el paso anterior que yo hice de buscarlo, de generar un nuevo System Interpreter y demás, y seleccionan el 3.10. ¿Sí? Yo a este le voy a cambiar de nombre, si no le quería poner es AED, K14, 22, primer programa. ¿Sí? Y una vez, si ustedes se fijan, yo lo tengo en cierto lugar para generarlo, lo creo. Una vez que me lo creo, si ustedes se fijan, yo tengo esto acá, esta carpetita generada. Al último, ¿sí? Si vamos aquí a la dirección donde yo lo creé, ¿sí? Si yo entro acá a los proyectos, acá tengo mi carpeta creada con el proyecto. ¿Cómo sabe que es un proyecto .py? Porque tiene un subfolder .idea que lo genera como automáticamente y que no tiene que hacer nada. A partir de ahí lo que yo tengo es un proyecto de Python vacío. ¿Sí? Es decir, un proyecto de Python es una carpeta de Windows, básicamente. O
de Linux o de Mac, lo que sea. Es una carpeta de donde voy a poner archivos. Lo que me sigue a eso, ¿sí? Es crear mi propio código fuente. Entonces, para hacerlo, lo que yo voy a hacer es poner el new y voy a elegir de toda esta opción, es decir, ¿qué hice? ¿Cómo le hice aparecer ese menú contextual? Me posicioné con el mouse, hice botón derecho del mouse, puse new y voy a elegir Python File. La otra forma de hacerlo es el archivo file, new, y ahí yo voy a elegir Python File. Con el file new me aparecen más opciones. ¿Por qué? Porque estoy en el menú y no sabe si PyCharm no sabe si estoy haciendo una carpeta, si estoy haciendo un proyecto, si estoy haciendo un archivo de Python. Cualquiera de las dos formas sirve. Entonces, yo voy a hacer new y voy a poner Python File. Al Python File, lo que yo tengo que decirle ahora es un nombre. Por ahora le voy a poner programa. ¿Sí? Y ya está. Esto lo pongo por una cuestión de sintaxis. Van a ver que en muchos lados, todos los ejemplos que tenemos, el autor va a ser la cátedra, ¿sí? Por una cuestión de que está así puesto, nada más. No lo ponen si quieren. Y si nosotros me fijo yo ahora al, al sistema de archivos, al explorador de Windows, si yo hago doble clic, tengo mi archivo .py. El archivo .py es el código fuente de nuestros programas. Es lo que va a levantar, para ejecutarse. Yo voy a cargar este archivo .py, no yo. El PyCharm va a cargar este archivo en la memoria y el intérprete de Python va a ir leyendo línea por línea, haciendo lo que tenga que hacer. ¿Sí? Recuerden que Python es un lenguaje interpretado, es decir, que va a ir línea por línea ejecutando el código hasta que, si encontró algún error, va a dejar la ejecución o si no, va a terminar. Nosotros por ahora vamos a hacer cosas muy sencillas, y después vamos a pasar a hacer cosas un poco más serias. Entonces, ¿hay dudas hasta acá? Sí, Yago. Sí, al principio cuando empezó a configurar el Python, no, yo había ya hecho un nuevo archivo ayer cuando estábamos con el profe para explorar un poco y ver qué onda el programa y ahora cuando usted se puso a configurar para que le saliera esa versión 3.10, yo no podía llegar ahí. Desde este menú que tiene ahora desplegado, en realidad, desde como tiene ahora la pantalla, ¿me puede volver a mostrar cómo se llega a hacer eso de nuevo? Porque yo ahí me Desde, perdí muy feo. desde esta pantalla o desde la pantalla Sí. inicial que... Bien, No, o si no, ¿cómo se vuelve la pantalla inicial? Porque yo cada vez que abro me aparece así. bueno, dame un segundo, Victoria. Yo hago, acá voy a cerrar el proyecto, Cross Project, ¿sí? Y cerrando el proyecto me aparece, ahora si te fijas, me aparece el programa este de acá. Lo que yo elijo es el Customize, y una vez que puse el Customize, pongo acá la opción All Settings. Y ahí tengo. Y ahí se suele. Acá hay todas las chicherías de decirlo, cómo se va a comportar el editor, cómo lo quiero que se vea, cuáles son los accesos directos, los plugins, etcétera. Pero que a mí lo que me interesa es el Python Interpreter. Y ahí vos elegís, ¿sí? Y de lo que elegís el system. Y una vez que elegiste el system, le pones OK, le pones OK. Bueno, acá lo cambié, ¿sí? Pero, y te va a aparecer acá en la lista. Si tenés varios, o te va a aparecer establecido acá. Lo pones esto ahí y ya está. Y le pones OK. Y una vez que hiciste eso, sí podés ir al proyectos o crearlo o abrir el proyecto que vos tenías. ¿Te quedó, Yago? Sí, muchas gracias, profe. Listo. Sí, Victoria. Hola, profe, buen día. Buen día. Yo hice todos los pasos, pero sí, cuando quiero crear un nuevo proyecto no me deja, como que me parece como que no tengo el intérprete todavía. ¿Qué error te da específicamente? Me dice no interpreted selected, una cosa así me Bueno, parece. pero hiciste lo que acabo de hacer yo.
Sí, hice todo, pero sigue sin aparecerme. A ver, otra forma de llegar es desde la parte esta de así del PyCharm. Ustedes pueden poner em, settings o configuraciones. Cuando vas a settings y a configuraciones, ¿sí? ¿Estás ahí en settings y configuraciones? Sí, Tenés el project y el Python Interpreter seleccionado. sí, Tenés algo puesto acá. sí. ¿Y qué versión tenés? 3.8 me parece. Está bien. Eh, y cuando haces un nuevo proyecto, Profe, a mí tampoco me parece nada, me hice un intérprete y no me aparece tampoco para poder poner. Y no entiendo cómo buscarlo. bueno, a ver, dame un segundo. Em, bueno, Victoria, a ver, a ver, déjame un segundo, déjame ver si tienen permisos para compartir ustedes. Bueno, a ver, Victoria, compartir la pantalla, compartime tu pantalla. Dame un segundo, a ver. No, no sé qué es esa carpeta Will, le ignorala. Ahí en Share Screen, ahí está, gracias. Ok, bien. Customize, por settings, Python 8, bla, 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 ponele ok. Ahora andate a proyectos. Ay, genera nuevo proyecto. Acá selecciona, ve acá, baja te descarga eh, ponete acá en el combito, ahí baja el flashito, sí. Bueno, pone los tres puntitos. Y ahora elegí System Interpreter. Y ahí selecciona, bájalo, descarga, mostrarme el combo, tres puntitos. Y ahí está, ponele OK. Ahora ponele OK de nuevo. Y ahora, no sé, abajo si le pones OK. Create. Sí, create, perdón. ¿Lo creó? ¿Lo apretaste? Sí, dice cargando componentes. Ah, bueno. Ah, porque no me parece la otra Sí, parte. pero creo que ya está. Gracias, profe. Era eso, sí. Dale, deja de compartir, así voy yo. No me aparece en la carpeta del proyecto en mis documentos. Bueno, compartirme, Agustín, y te digo cómo es para llegarle a donde tenés que llegarle para ver tus proyectos. Bueno, ¿Se ve, profe? sí. Andate al primer proyecto y ahora ponele botón derecho. Y ahí le pones opening, abrir en, ah, ahí, dale, y pone Explorer. Sí, se puede mover sin problema esa carpeta. Si tiene dos pantallas, pásame donde estaba porque no veo. ¿Te abrió el explorador de Windows? Sí, sí, no. Ahí muéstramelo en la pantalla. Ahí se ve. Y ahí se ve. ¿Ve? Entonces tenés en usuario tu PyCharm Projects. ¿Sí? Para llegarle es un poquito más complejo. ¿Sí? Pero bueno, ahí están en la cuestión. Es maximizar lo que te quiero mostrar en el explorador de Windows correctamente. No, acá, el botón de maximizar.
Ok, sí. Esto está en el uso. ¿Cómo le llegas al usuario? Dame un segundo. Andate a la parte de este equipo, acá a la izquierda, expandilo, hacerle doble clic al sistema, ahí al disco. Después ponete en usuarios. Ahora Agus, ahí. Y por acá te tienen que aparecer PyCharm Projects. Sí, ahí aparece, profe. ¿Listo? Gracias. Bueno, ahora, bueno, ¿algún otro más que tenga dudas o problemas? No, profe, Sí. no me aparece la versión. A ver, compartime. No sé, Santiago. Sí. Tiene que dejar de compartir el chico. No, compartí vos, sacalo. No, no me deja. Bueno, a ver, share. Ahí está. ¿Se ve? Ok. Entonces, ahí, si expandes, no te aparece nada. A la No. rueda, ok, a la ruedita. ¿Qué pasa? Add. Entonces ahí elegí System Interpreter, la tercera versión. La tercera opción, Armando. System Interpreter. Acá, a Mm. la izquierda, a tu izquierda. No, a tu Bien. ahí. Ahora pones OK. ¿Ok? ¿Está bien? Pones OK. Listo. Pones Apply. OK. Ah, Y ahora sí puedes crear tu ¿Dato como nuevo proyecto? tanto como nuevo proyecto. Ahí nomás. Y ahora acá pones, le pones el nombre que vos querés, pones la segunda opción, Previously Configured Interpreter, Sí, sí. y le pones Create. Después le pones un nombre correcto, más. Bien, ¿Sí? bueno. Listo. Y ya está. Listo. Déjame de compartir. Gracias, profe. Ahí dejo de ¿Sí? compartir. Ok. Eso bórralo. Todo eso bórralo. Bueno. Eh, Listo. Ya te saco. Chao. ya está. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Todo esto así de compartir estuvo bueno para que vean distintas problemáticas que las que se pueden enfrentar. Entonces se pudo solucionar, les pudimos solucionar y ver cómo solucionarlos, etcétera. ¿Hay alguna duda con respecto a cómo se instala el intérprete y el IDE? No te saludes, Germán, perdón, buen día. Buen día. Ahí tengo varios alumnos que me estuvieron preguntando por chat, pero son Sí, exactamente las mismas dudas que resolvieron recién, así que creo que ya están todos resueltos. Cualquier genial. cosa que alguien más tenga duda, que avise, ya sea en el Ok. chat. Algunos me hablan de forma privada, por eso. Está bien, está perfecto, no hay problema. Por lo general estaría bueno que si dirigen las consultas al otro Germán, sean generales, así todo el mundo puede leer el chat, y a mí, en mi Sí, caso, cuando se quieran dirigir a mí, al Germán que habla, levanten la mano y yo les habilito les habilito el piso para que puedan preguntar abiertamente. Bien, entonces, ahora bien, ¿qué cosas se pueden hacer en Python? ¿Sí? Lo, ¿Cuál es el primer programa que todo el mundo puede llegar a hacer para poder entender lo que es un lenguaje y para poder entender lo que es el intérprete y cómo trabajar con ese intérprete? Y es decir, bueno, quiero sacar por ventana o por consola, ¿sí? Por la pantalla negra del sistema operativo, un mensaje que diga hola mundo. Entonces, si yo quiero mostrar hola mundo, por cierto, el comentario en Python es con el numeral. Si yo quiero mostrar por pantalla hola mundo, yo tengo una instrucción para hacer eso, que es una ejecución de decir quiero mostrar por pantalla. Que la vieron con el profe, si no es esta semana, para la clase anterior, pero creo que fue este martes, cómo se llamaría esa función. Si yo quiero mostrar por pantalla, ¿cómo se llamaría esa función? Print. Print. Exactamente. Entonces, si yo digo print, es algo que yo estoy mostrando. Juan. Juan, levantaste la mano.
Bueno. No Levanta la tenés- mano sin querer, profe, disculpe. Listo, está bien, no hay problema. Entonces, print, para decir hola mundo. Hola mundo es lo que se llama en la jerga de programación una cadena de caracteres, una string. Entonces, los strings en Python se representan o bien con las comillas dobles o con las comillas simples. Una cuestión de práctica que de menos tecla yo le pongo la comilla simple, ustedes pueden poner la que quieran. Y le pongo entre las comillas simples o las comillas dobles el hola mundo. ¿Sí? Y eso sería mi primera script de Python. Por ejemplo, a los programas, cuando tiene esta estructura así, se dice script, es una script de Python. Ahora bien, yo lo grabo, ¿sí? Para grabarlo voy acá al, al botoncito de grabar, que es el disque, y le grabo, si no le pongo el control S. Si yo voy a ver el sistema de archivos, ¿sí? De nuevo, perdón, esto lo quiero cerrar. Si yo voy al sistema de archivo y lo pongo en el explorador, que se me había cerrado, ¿sí? Yo a este lo puedo abrir no solamente con el PyChamp, si por ejemplo también lo quisiera abrir, sería con el WordPad, por ejemplo, o con el blog de notas o lo que sea. Sí, supóngase que lo quiero abrir con el WordPad. ¿Sí? Y cuando vengo acá al WordPad, que es como un editor de texto que trae el sistema operativo, nótense que esto es un texto. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que son los lenguajes de programación? Y es texto, son archivos de texto, los archivos de código fuente, son archivos de texto con cierto formato para que cuando lo ejecutemos, quien los tenga que leer lo puede interpretar y lo puede ejecutar correctamente. ¿Sí? Obviamente, en la ejecución o en la interpretación que se le vaya a hacer a ese archivo, lo que va a hacer es, a una velocidad muy rápida y muy eficiente, se va a convertir cada carácter, cada línea de texto que lee el intérprete en bytes que van a entender la máquina para que se ejecute nuestro programa. ¿Cómo hacemos para ejecutar este programa de Python? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para ejecutar por primera vez esta script? Fíjense que yo acá tengo los botones de ejecutar, parar y otras tantas cosas, pero eso se pueden usar a partir de la segunda. Lo que yo puedo hacer es el botón derecho y decir run programa, o sea, correr el programa. Y cuando yo lo corro el programa, lo que me muestra, ¿sí? Es la consola. Esta es la consola del sistema operativo y yo acá tengo el hola mundo. ¿Sí? Al final lo que me va a decir es que el proceso finalizó con éxito y un código que es un código cero. Noten ustedes que en el momento en que yo ejecuté por primera vez, ahora yo si quiero volver a poder ejecutar mi programa, yo acá tengo establecido cuál es el archivo .python que quiero ejecutar y se me habilitó el botoncito del play. Entonces yo lo ejecuto y cada vez que lo ejecuto, ¿sí? Fíjense lo que le pasa a la consola, es como que trabaja, se activan ciertas cuestiones y después termina. Como es un programa muy cortito, es un parpadeo lo que hace y se acaba muy rápido. La otra forma de ejecutar el programa una vez que lo ejecutaron por primera vez es con este botón que está acá y hace exactamente lo mismo. Tengan en cuenta de que si ustedes tienen permanentemente la consola abierta, les quita espacio en cuanto a para ver el código. Y mientras más espacio para ver el código tengan, va a ser mejor a la hora de hacer programas más complejos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? La primera vez vengan acá con el botón derecho y pongan ejecutar programa. La segunda vayan y empiecen de acá o desde acá. También lo pueden hacer con el botón derecho de este punto. Como ven, el IDE le da muchas opciones para ejecutar un programa. ¿Sí? Lo pueden hacer desde acá, lo pueden hacer al botón derecho sobre el código directamente, o lo pueden hacer con el botoncito que tienen en el menú arriba. E inclusive lo pueden hacer, no, ahí ya no. ¿Sí? Y esto sería nuestro primer script.
¿sí? Pero podemos hacer programas un poco más complejos que el Hola Mundo. Se dice en la jerga que si ustedes dicen Hola Mundo en un lenguaje, ya está, ya saben ese lenguaje, minga. Pero lo que sí les permite saber a ustedes en el lenguaje es la sintaxis básica que va a tener Python. Y si ustedes se fijan, todas las llamadas, todas las cuestiones son con minúsculas, ¿sí? Que los strings se definen con las comillas simples y las comillas dobles, ¿sí? Que esto es una llamada a una función, que ya vamos a ver qué es eso con más detalle. Que si yo quiero llamar una función, tengo que poner entre los paréntesis qué es lo que le quiero pasar eventualmente, que ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? ¿Sí? No quiero adelantarme a los temas, ¿sí? Pero uno puede ver cómo es la sintaxis normalmente. Ahora, un programa no se va a hacer solamente para mostrar por pantalla el Hola Mundo, sino que yo voy a querer hacer operaciones, ¿sí? Yo voy a querer hacer operaciones matemáticas por lo general, ¿sí? En muchos casos, uno va a buscar información, va a procesar información y se la va a mostrar al usuario en algún tipo de resultado, ya sea de lista, de por pantalla o algún resultado sumarizado. Pero se va a tener que hacer cálculos, ¿sí? En definitiva, al final del día, vamos a caer en que la máquina va a tener que hacer los cálculos normales que uno pensaría que se deberían hacer. ¿Cuáles serían esos cálculos? La suma, la resta, multiplicación, división, la potencia. Es decir, cosas que a nosotros nos resulta mucho más lento de hacer, que la máquina con el procesamiento que tiene lo hace más veloz. Entonces, para poder hacer un programa un poco más complejo que el Hola Mundo, yo tengo unos ejemplos, ¿sí? Y les paso a mostrar cómo serían las cuestiones en ciertas cosas. En cada parte, en cada ficha, ¿sí? Lo que ustedes van a encontrar en la parte de actividades es una guía de trabajo práctico, es decir, la ficha de fundamentos tiene una guía de trabajo práctico, la ficha de estructuras secuenciales tiene una, una guía de trabajos prácticos, la estructurados básicos, que vamos a ver de acá a 3 clases, tiene una guía de trabajos prácticos. ¿Qué es lo que hacemos con esa guía de trabajos prácticos? Bueno, por lo general yo elijo algún ejercicio de esos para desarrollar, uno o dos. Ahora que son cortitos se pueden hacer hasta dos. Y el resto queda para ustedes, es decir, es material de estudio básicamente que ustedes pueden hacer, sentarse en sus casas y hacer esos programas como para ir practicando, para ir agarrando el ejercicio de hacer la programación. Me detengo un ratito acá en el aula virtual porque quiero hablar de lo que les aparece aquí, que es la consulta que ustedes tienen. Por favor, cuando antes de irse, o ahora, si lo quieren hacer antes de que sigamos, hagan el registro de la actividad, es decir, es una tontera. Es entrar y responder un múltiple choice que hay acá adentro, no evaluable, pero es para dejar constancia que ustedes estuvieron en la clase. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora o apenas termine la clase, háganlo. Tengan en cuenta que esto tiene una fecha de vencimiento. A las 9:40 se le cierra. Entonces, 30 segundos ahora, entrar, responder y salir. Es una consigna muy pava, de algo que yo le acabo de decir ahora, que lo estamos viendo en este momento, y que sirve solamente a los efectos de hacer una constancia. ¿Sí? Es decir, yo estuve en la clase donde el profe me habló del primer programa de Python. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, igual no me quedó claro en qué parte está, porque no Bien, veo. ¿Es la de bien. cuestionario serie 2 o la...? En la unidad 1, en la ficha 2, estructuras Ah, secuenciales. ok. Profe, están Pero más o no, menos en 1K14. no, si yo lo veo acá el 1K14. No. A mí A tampoco me mí no me parece, aparece. profe. ¿Ustedes en qué comisiones están anotados? 1K14. A mí tampoco me parece, profe. Después del 23 de marzo. Ah, acá está el problema.
Perdonen. Están viendo que puedo editar esto. Oh, restricciones de acceso. Mm. Grupo 1K14 y del 23 de marzo hasta el 23 de marzo. Ok. Y ahora refrescan. ¿Qué onda? ¿Les aparece? Ahora sí, profe. Ahora sí, Sí, profe. ahora sí que aparece. Profe, es la que dice consulta 01. Así es, correcto. Consulta 01. Bien. Entonces, yo voy a elegir de los fundamentos, voy a ingresar a la guía de trabajo prácticos y nótense que tienen acá cada uno de los ejercicios. Son poquitos porque en realidad no tenemos mucho más eh, para, para hablar de esto, ¿sí? Pero por ejemplo tenemos un ejercicio que está interesante, ¿sí? En donde yo voy a decir que quiero hacer un programa para convertir una medida dada en pies, es decir, yo voy a poner un número que represente en pies, yo lo voy a poner, no voy a decirle a nadie que me lo ingrese, no en este punto, no en este estadio, no hoy, y voy a poner eh, la conversión para usar distintos operadores aritméticos y cómo funciona en realidad cuando tenemos esas operaciones matemáticas más variadas. Entonces, yo me voy a agarrar y me voy a llevar esto a mi primer programa. A mí por lo general me gusta traer el ejercicio que doy así, lo comento para así no tengo que ir y volver. ¿Sí? Listo. Ahí quedé feliz. Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer. Ahora, yo quiero decir que dado un valor en pies, convertir a yardas, pulgadas, centímetros y metros. ¿Sí? Está claro el objetivo que tengo que hacer, ¿verdad? Ahora, para hacer eso, ¿sí? Yo tengo que decir, por ejemplo, si cuántas yardas, pulgadas, centímetros y metros son, por ejemplo, 1500 pies. ¿Sí? Pero yo no puedo poner el 1500 ahí como si nada. Yo debería tener guardado ese valor en algún lado. Todos los programas que vamos a hacer, van a guardar información, al menos mientras se ejecutan, en la memoria de la máquina, ¿sí? O al menos en una parte de la memoria de la máquina. Para guardar esa información en alguna parte de la memoria de la máquina, yo lo que tengo que generar es lo que se llama una variable, ¿sí? ¿Y qué es lo que es una variable? Es un pedazo de memoria al cual yo le establezco un alias para que mi programa pueda saber a dónde tener que ir a buscarla, ¿sí? Cosas que están en la ficha. Entonces, si yo pongo pies como nombre de la variable, está perfecto. Pero si ustedes se fijan que el que yo ponga pies 1500 no implica que esto sea una variable, ¿sí? Y de hecho, el, el Python me dice, maestro, acá querés hacer algo que no estás terminando de entender. Para yo poder crear una variable, no la puedo solamente, en Python al menos, no la solamente puedo decir pies y ya está, y mágicamente mi intérprete va a saber que eso es una variable. No funciona así la cosa en Python. Para poder saber
o para poder decirle a Python que eso es una variable, yo tengo que haber asignado algún valor al menos una vez. ¿Y cómo voy a asignar un valor a una variable? Es lo que yo le pregunto. Con el igual. Entonces, si yo pongo, fíjense cómo cambia ahora la cosa. Porque yo dije, ¿sí? Yo dije que los pies van a ser igual a 1500. ¿Cómo funciona eso por debajo cuando yo lo cree, lo ejecute? Es decir, yo lo ejecuté y no encontré absolutamente nada. Ok. Empecemos a poner algo como para ver por pantalla que sale. Entonces pongo mi primer programa y le voy a poner que sea conversor de medidas de longitud. ¿Sí? Si yo ejecuto mi programa ahora, me pone el título, sí, hermoso, todo precioso, todo muy bonito, pero no hace nada más. ¿Sí? Y yo no sé si me creó la variable. ¿Cuál es una forma muy práctica de decir o de saber si tengo creada la variable o no? Es mostrándola por pantalla. De nuevo, el uso del print al servicio de la comunidad. Entonces yo vengo acá y digo print, la cantidad de pies a convertir son, ¿sí? 2 puntos, y después para poder mostrarlo yo le pongo el coma y le pongo pies. Si notan ustedes, ¿sí? Hay una diferencia sustancial, y fíjense si lo ejecuto, queda hermoso. El print acá tiene una string, pero acá este print no solamente tiene una string, sino también tiene, le pase la variable. ¿Qué significa? Que el print, ¿sí? Es una instrucción, llamémosla de esa manera, en donde si yo le paso todo separado por coma, lo va a poder trabajar. Es decir, yo puse la cantidad de pies a convertir, es una string, una mensaje, y el separado por coma puse la variable que quiero que me muestre a continuación. Lo que va a hacer Python ahí para interpretar esa línea, esta línea que estoy trabajando ahora es, no me va a mostrar pies, sino que me va a mostrar el valor que contiene pies. ¿Sí? ¿Qué significa? Esto es una variable. En el sistema operativo, la posición en la memoria va a ser un número hexadecimal. Ya lo van a ver este año más en detalle el tema, pero créanme que la posición de memoria en la máquina se representa por un número hexadecimal. Que es un número hexadecimal, ya lo van a ver en matemática discreta. Ese número, ¿sí? es el valor que tiene de la memoria en la máquina. Y el pies, en realidad, es el alias con el cual yo me voy a relacionar con ese número. Es decir, un número hexadecimal, por ejemplo, sería 15AF85. D. Eso es un número hexadecimal. ¿Por qué? Porque tiene del 0 al 9 y de la A a la F. 16 posibles valores conforman un número hexadecimal. Entonces, en vez de decir, dame el valor, o de decir los pies a convertir son 15AF85D, ¿sí? Yo le digo, bueno, todos los programas, todos los lenguajes de programación me permiten poner que en vez de decir 15AF85D, me permite a mí hacer un alias, ¿sí? Un sinónimo. Entonces yo digo pies. Esta posición de memoria tiene este alias. Entonces, en forma natural, pies está relacionado internamente con esta cosa, pero para mí es más fácil leer pies que leer 15FAC. ¿Sí? ¿Me explico? Y esas son las variables. Las variables son alias que yo le doy a las posiciones de memoria para poder acceder al contenido que tienen dentro de esa posición de memoria. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Y el resto? Sí. Sí, profe.
Sí, Ok, profe. Sí, profe. entonces, ya sé, bueno, claramente yo ejecuto mi programa y tengo los pies que voy a convertir. Ahora tengo que empezar a hacer las conversiones, ¿sí? No convertí nada, ¿sí? Y acá es donde vienen a trabajar las operaciones matemáticas habidas y por haber. A mí me dice que un pie son 12 pulgadas, ¿sí? Y una yarda son 3 pies. Entonces, si yo quiero convertir, por ejemplo, vamos a hacerlo más simple. em, Pulgadas, yardas, centímetros y metros. Vamos de lo más chico a lo más grande. Si yo quiero convertir pies a pulgadas, ¿cómo debería hacer? ¿Cómo sería la operación matemática que yo debería hacer? Básicamente, Multiplicarlo por la unidad, ¿no? De pies a pulgadas, dijo. claro, yo básicamente lo que estoy haciendo es decir, una regla de tres simple. Si un pie son 12 pulgadas, ¿sí? 1500 pies, ¿cuántas pulgadas son? ¿Sí? Con lo que tenía que decir que son 1500 por 12. ¿Sí? Esa regla de 3, lo que a mí me interesa es esto que está acá, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, entonces a este punto, lo que yo tendría que hacer, perdonen acá, lo que yo tendría que hacer acá es la conversión, ¿sí? Para hacer la conversión yo voy a crear una variable. Noten cómo yo estoy escribiendo el código. No soy pijotero, y lo voy a decir de esa manera, no soy pijotero, no ahorro teclas, ¿sí? Mientras más claro es el código que ustedes hagan, mientras más descriptivas sean sus variables y sus mensajes, más fácil de leer y más fácil de entender es por cualquier otra persona. Es lo que se llama un código autodocumentado. Y yo agradecería, y el otro Germán creo que también agradecería, y Olivia, que no sé si está presente, si nos pudo acompañar hoy, también agradecería que ustedes sean lo más prolijo y lo más descriptivos con su código, ¿sí? No es que le pongan un testamento a cada string, pero sí que a cada variable la nombren con cierto sentido. No es lo mismo decir pulgadas que decir P, Q o R. ¿Sí? Esos son letras. Y sí, pueden ser variables, claramente lo pueden ser. Pero yo voy a entender a qué se refiere eso, PQR, y leyéndolo muy fuertemente y tratando de seguir la lógica. Pero si ustedes me dicen pulgadas, yo sé que lo que van a guardar ahí es una conversión. ¿Sí? O lo que van a guardar ahí es el resultado de alguna conversión o de alguna operación matemática. ¿Sí? Entonces, ¿qué conversión van a hacer ahí? Y van a tener que multiplicar por 12, ¿qué cosa? ¿Qué cosa van a tener que multiplicar por 12? 10. Pies. Muy bien. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá, de repente es, yo tengo una variable que tiene la cantidad de pies que quiero convertir, y yo ahora tengo la cantidad de pulgadas que yo tengo. Y esto es una operación matemática, o sea, yo hice una multiplicación. Si yo quisiera hacer si yo quisiera hacer una suma en vez de una multiplicación, le pongo el operador de la suma. Si yo quiero hacer una resta, le pongo el operador de la resta. Si quiero dividir, divido. ¿Sí? Si quiero hacer la potencia, lo puedo hacer también. ¿Sí? La potencia. Esto es el por, solamente. ¿Sí? Pies por 12. Estos son los operadores matemáticos. ¿Sí? Todos los operadores matemáticos van a tener una cierta precedencia. ¿Qué significa? Que cuando estén presentes, primero se van a ejecutar unos y después los otros. Si yo tuviera multiplicaciones y sumas o restas involucradas, primero van las multiplicaciones y las redivisiones y después van las sumas y las restas. ¿Estamos de acuerdo?
Mismo con la potencia, si tengo potencias con multiplicaciones y divisiones y con sumas y restas, primero la potencia, después las multiplicaciones y las divisiones y después las sumas y las restas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que si yo tuviera una operación matemática de este estilo, por ejemplo, que yo tengo 5 por 9 más 16 más 15, ¿sí? Esta operación, ¿cómo se va a resolver? Primero la multiplicación y después la suma, ¿sí? O si yo tengo algo así, menos 9, 5 menos 9 por 15, ¿sí? Noten que acá yo primero voy a resolver esta multiplicación y después voy a restarle al 5 y le voy a restar el resultado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir menos 4 por 15? Que es lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces, yo puedo alterar de alguna forma la precedencia de ejecución con un símbolo. ¿Cuál sería ese símbolo? A ver si se dan cuenta. Paréntesis. Exactamente, con los paréntesis. Si yo resuelvo y pongo los paréntesis de esta manera, primero me va a resolver la operación de los paréntesis y después me va a resolver la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, obviamente, ya tengo el cálculo, pero no lo mostré en ningún lado todavía, ¿sí? Mi idea sería, ¿sí? Mi idea sería, de alguna manera, mostrar los resultados al final, siempre. A mí me gusta particularmente estructurar los programas, al menos de esa manera. Tengo lo que es la carga de datos, después con la carga de datos voy a decir los cálculos matemáticos que yo quiero hacer y después voy a mostrar los resultados. Con lo cual, lo que yo puedo decir es que la cantidad de pulgadas que representan, y fíjense que le voy a poner la variable pies, son pulgadas, ¿sí? Noten que yo le creé el print de lo que yo quiero poner. Entonces, cuando venga Python e interprete esta línea, cuando vea pies va a poner estos valores y cuando vea pulgadas va a poner el resultado de esta conversión. Entonces, si yo vengo acá y lo ejecuto, ahora me dice que son 18.000 pulgadas las que contienen 1.500 pies. ¿Tá? Y mi programa queda bastante mejor explicado. Sigo, Lautaro. Levantaste la mano. Porque esto está en el medio de lo que yo quiero mostrar y pulgada es lo último que yo voy a mostrar. Después de de la última secuencia, ¿sí? Fíjate que puse esta string, coma, la variable de pies para que me muestre ese valor, coma, los pies son, que es otra string, coma, y el resultado de la operación. No voy a mostrar más nada después. Entonces cierro el paréntesis, no pongo la coma. Ahora, si yo lo quisiera hacer más explicativo, yo le puedo poner pulgadas acá y te fijas que yo tengo algo puesto después de la coma, pero después de esto no tengo más nada que el cierre del paréntesis. ¿Me explico? Bien. Entonces, si yo quiero venir a hacer la conversión ahora a yardas, lo que me dice que una yarda son 3 pies, tantos pies tienen que ser cuántas yardas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Si me dice que una yarda son 3 pies, 1.500 pies, dividido 3, vamos de nuevo. Lo que yo estoy diciendo
sería por 3. Hola. Dividido. Yo digo que 3 pies es una yarda. ¿Sí? 1500 pies, ¿cuántas yardas son? ¿Sí? Hay que Con lo que sí dividir. hay que dividir. 1500 dividido 3. Dividido 3. ¿Sí? Entonces acá, este no quiero, este no lo quiero, este no. Entonces, lo que yo quiero es decir que los pies dividido 3. Y ahí tengo la otra conversión. ¿Sí? Yo tenía la conversión de pulgada, la conversión de yarda, pero el resto, y obviamente acá lo que me queda por decir, la cantidad de yardas que representan son, le pongo yardas. ¿Sí? Y esas son todas las operaciones matemáticas. Eventualmente, ¿sí? Vamos a producir, vamos a buscar y vamos a generar datos para terminar haciendo programas de este estilo que terminen en un cálculo matemático. Que pueden ser reglas de 3, ¿sí? Que pueden ser reglas de 3, o bien que pueden ser algunas operaciones matemáticas un tanto más complejas, de sumarizaciones, productorias, etcétera, etcétera. Pero más adelante lo vamos a trabajar. Entonces, de nuevo acá, ¿sí? De nuevo acá, sabemos que una pulgada son 2,54 centímetros. Entonces, ¿cómo hacemos la conversión a centímetros? Y acá entra a trabajar otra parte de la lógica que vamos a ver. Si acá me está diciendo que una pulgada son 2,54 centímetros, la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿he convertido mis datos originales que son en pies a pulgadas previamente? Y la respuesta es sí. Ya tengo acá. Yo acá tengo cuántas pulgadas tengo en el dato que yo tengo acá que cargué. Yo puse 1500 pies. Yo sé que son 18.000 pulgadas porque en realidad hice este cambio que está acá. Con lo cual, lo que yo no debería hacer es de nuevo este cálculo. Si yo quiero saber cuántos centímetros tengo, ¿sí? Si yo quiero saber cuántos centímetros tengo, ¿sí? Yo lo baso en la pulgada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿yo ya calculé la pulgada anteriormente? La respuesta es sí. Entonces, yo no vuelvo a hacer este cálculo. Ya lo hice. ¿Sí? Y ya lo hice y ya lo tengo guardado en una variable. En el momento que Python ¿cómo trabaja Python? Viene y me interpreta esta asignación. En el momento en que le interpreta esta asignación, esta variable es creada. Si lo que yo digo que la variable es creada es que la posición de memoria está reservada para contener este valor. Cuando yo hice este producto y lo asigné a pulgadas, el intérprete cuando ejecutó eso, lo que hizo fue automáticamente generarme la posición de memoria y guardarme el valor 18.000 allí, con el tipo de datos que sea. ¿Sí? Ya lo vieron con el profe, los tipos de datos esta semana, lo vamos a repasar en detalle la semana que viene, pero en este caso va a guardar un número entero, en este caso guarda un número flotante. ¿Por qué? Porque tiene comas decimales. Si yo quiero guardar los centímetros, ¿sí? Entonces yo tengo que decir que las pulgadas por 2,54, como ustedes decían, es la cantidad de centímetros que tengo. De nuevo, sale a través eh, de, de la cuestión de la regla de 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero, de qué me sirve a mí esto para explicarles? Es
que no necesariamente vamos a estar solamente usando las variables que yo definí como entrada de datos, o cual contener el dato que yo quiero convertir, o el dato original, si lo queremos de esa manera, sino que también podemos usar cualquier variable que esté dentro de nuestro programa que pueda ser susceptible de ser modificada con un cálculo. ¿Sí? Si yo ya tengo un resultado, y ese resultado no solamente que es final, sino parcial a otro que yo quiera hacer, lo uso. Para eso están las variables. Para eso yo lo guardo en memoria, para poder o bien mostrarlo, o para bien usarlo en cálculos adicionales. ¿Me explico? Sí, profe, sí se Sí. entendió. ¿Sí? Entonces, ponemos el print, y de nuevo, acá va muy más rápido. ¿Sí? Y de nuevo, acá, la parte de, para decir de metros, ¿sí? Yo puedo decir que si un metro son 100 centímetros, o 100 centímetros un metro, tantos centímetros, ¿cuántos metros son? Entonces yo tranquilamente puedo poner acá centímetros dividido 100, ¿sí? Y con eso tengo la cantidad de metros que van. ¿eh? Y ya estaría. Entonces, si ustedes se fijan, hemos visto distintas operaciones matemáticas, hemos visto cómo se estructura el print, ¿sí? Puede haber cosas mucho más sencillas para hacer, elegí algo que sea un poquito más largo, y si yo ejecuto ahora el tema, me dice que la cantidad de piezas a convertir son 1500, y yo tengo que son 18.000 pulgadas, 500 yardas, 45.720 centímetros, 457 metros. Obviamente, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular para otra cantidad de pies? Y bueno, yo le vengo acá y le digo, bueno, para 80. Para 80 me va a dar eso. Si yo quiero para decir un pie, son los 0,30, los 30 centímetros, bla, 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 bla. Si yo quiero 100 pies, ¿sí? ¿Qué problema están viendo ustedes? Que yo estoy cambiando el valor en mi programa y lo vuelvo a ejecutar. Cambiar el valor en mi programa y lo vuelvo a ejecutar. ¿Sí? No estoy solicitando el dato a nadie. Ya vamos a ver que un programa más serio, y eso lo vamos a ver la semana que viene, se va a estructurar de tal manera que yo pueda pedirle a alguien que me dé la información, yo procesarla, ¿sí? Hacer los cálculos que tenga que hacer y mostrarle el resultado al cristiano que me lo pidió. En realidad el cristiano que me lo pidió va a ser un usuario. ¿Sí? Por ahora tenemos un programa base, ¿sí? Que tiene un dato en duro, es decir, un dato que yo asigné arbitrariamente e hice los cálculos. ¿Cuál es el paso siguiente? Que este dato no sea arbitrariamente puesto por el programador, sino que se le pida a alguien que me diga cómo va a querer hacer. Y ahí va a ser cuando realmente la variable entra a tener en sentido. ¿Por qué? Porque si yo le pido a alguien que me ingrese los datos, mi programa va a tener variabilidad, va a poder calcular distintos números iniciales o distintos valores iniciales y van a tener que producir el mismo resultado. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. No, profe. Bien. Entonces, fíjense cómo fue de hacer un print hola mundo y qué tan rápido y cómo rápidamente escalamos a un hola mundo un tanto mucho más complejo. ¿Sí? Donde tiene más cosas por hacer. Donde hicimos distintos cálculos y mostramos distintas veces los resultados.
¿Hay dudas al respecto? ¿Ninguna? ¿Sí? No, profe. Esto le da la pauta cómo va a ser las clases. O sea, la clase que viene, a lo que hicimos le vamos a agregar un poco más. Y la clase siguiente, un poco más. Y así a ir haciendo programas cada vez más complejos. Em, tómense estos 4 minutos que quedan para hacer, para cualquier duda que tengan ahora ya de la instalación del intérprete y del Python. Y además de hacer la consulta. ¿Sí saben la consulta, por cierto? Sí, profe. Eh, Germán, sí, Agustín. Sí. Profe, a mí Agustín, no me sale la consulta, me sale restringida. A mí también. ¿de qué comisiones son ustedes? Yo era 1K14. del 1K3, pero la semana pasada lo pasaron a 1K14. No te hicieron el cambio del grupo. ¿Y quién más le pareció? ¿Malena? ¿Puede ser el que me Sí, a dijo? mí tampoco, pero yo soy del 1K14. ¿Segura? ¿Del autogestión figura el 1K14? Sí, sí, nunca me cambié ni nada. Sí, profe, yo también en la autogestión aparezco en 1K14, pero en la única que no me sale es en la E. A ver. Eh, Profe, hay uno de los chicos preguntó si hacía falta tener el cuestionario 00 para hacer. sí, para hacer la consulta no, pero para hacer el cuestionario 2 sí. Em, pásame tu legajo. A ver, no, acá lo tengo, dame un segundo. 94. A ver en qué grupo estás. Eh, todos. 24, 4, 4. Ah, qué bien que anda esto. Mm, todos. Muy caliente. Basta. Pavón. Pavón Martínez. Bueno, pasa que vos estás en la comisión 1K3, Agustín. Eso es lo que pasa. ¿Estás seguro que en la autogestión figurás en En la 1K14? autogestión me aparecían en... Sí, me sale en 1K14. Porque en todas las otras materias yo estoy en 1K14 también. En la UE, en autogestión también.
Pikachu. Me tenía que asegurar, maestro. Entonces, pues disculpa. Bueno, ahí refresca y te debería aparecer. Y Malena. Griffy. Estudiante. Y todos. Griffy. Y bola. Griffy. Como que tengan que empezar con M. Ah, Malena, la foto. Sí. Y vos estás en el 1K12. A ver si es No, cierto profe, que- yo soy el 1K14. ¿Y por qué te matriculaste con el 1K12? Mira. Ah. A ver si es cierto. Te hayas matriculado mal entonces. Ahí. Ahí. Y la foto, acordate que tenés hasta el 8 de abril, si no va a tener problemas, ¿no? Dale, gracias, profe. La foto. Sí, Agustín. Ya está la tuya, baja la mano. Refresquen la página y deberían no tener más problemas con el tema de la consulta. Ok, ¿qué otras dudas tienen? ¿Algo más? Bueno, Germán, ¿Sí? estamos entonces. Bien. A ver, me sale un error, dice que no puede abrir la dirección del archivo. Bueno, Franco, recién te leo. ¿Estás todavía en Leguizamón? ¿Cuál fue el número máximo que tuvimos? 78. Listo. O sea, tuvimos Así. 80 menos 2. Ok, dale nomás. Bueno, el código, listo. Listo. Si te quedaste, le avisamos un ratito. El resto, si se quiere, se puede retirar. Y nos vemos el miércoles que viene. Que descansen. Nos vemos, profe. Profe, Tenga buen nos día. vemos. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe.